En esta presentación vamos a revisar el valor del ultrasonido musculoesquelético. Los objetivos de la presentación son discutir el rol del ultrasonido musculoesquelético, reconocer las capacidades y limitaciones del método e identificar los hallazgos ecográficos de la patología más común. Usamos el ultrasonido para evaluar los tendones, los músculos, los ligamentos, la cavidad articular, los nervios, las bursas, las fascias, los tumores de tejidos blandos y las superficies óseas. Una de las patologías que afecta comúnmente al tendón es la tendinosis, antes conocida como tendinitis. En este caso vamos a evaluar un paciente con codo del tenista, también conocida esta patología como epicondilitis. La resonancia magnética está solo para marcar la anatomía y comparar con los hallazgos ultrasonográficos. En la imagen superior vemos el lado anormal del paciente y en la imagen inferior vemos el lado normal. Con la letra R está marcada la cabeza del radio, está marcado también el tendón común extensor y el epicóndilo. Fíjense cómo el tendón común extensor se inserta en el epicóndilo. Vamos a delimitar mejor al tendón común extensor y vemos que en la imagen superior hay una zona focal hipoecoica marcada con flechas que representa la zona de degeneración tendinosa. Cuando se compara con la imagen inferior, vemos que en la misma el patrón fibrilar está respetado. Otra de las patologías que comúnmente afectan al tendón es la tendinosinovitis. En este caso, estamos viendo un tendón tibial posterior. En la imagen superior, el tendón, señalizado con flechas amarillas, se encuentra engrosado. También vemos un engrosamiento en la vaina tendinosa y vemos líquido, en este caso marcado con el asterisco. El engrosamiento de la vaina está marcado con las flechas azules. En la imagen inferior del lado normal vemos el tendón tibial posterior que no tiene líquido en la vaina y tampoco vemos engrosamiento sinovial. En el corte transversal de este paciente con inflamación de la vaina tendinosa y del tendón, vemos que los tendones tibial posterior y flexor digital largo se encuentran engrosados. También vemos líquido en la vaina tendinosa y vemos un engrosamiento de la membrana sinovial marcado con las flechas amarillas. Con las letras M y T está marcado el maleolo tibial. El ultrasonido es un método dinámico y tenemos que sacar provecho de esa ventaja que tiene el método. Este es un paciente que se presenta con un dedo en gatillo, como podemos ver a nivel del dedo medio. La zona que vamos a evaluar es la que está demostrada en el esquema, donde se ve el tendón flexor superficial y el tendón flexor profundo. Fíjense cómo el tendón flexor profundo atraviesa al tendón flexor superficial para insertarse en la falange distal. Este paciente, en la resonancia magnética, podemos ver que hay líquido en la vaina tendinosa, señalizado con la flecha amarilla, y también vemos un engrosamiento de los tendones. En este ultrasonido dinámico estamos viendo a los tendones flexores superficiales y profundos rodeados de líquido. Los tendones están engrosados con disminución de su ecogenicidad. Cuando vamos distalmente, llegamos al área del quiasma de Camper y vemos cómo el tendón profundo está atravesando al tendón flexor superficial que se divide en dos. Vamos a ir hacia proximal nuevamente. Vamos a obtener una imagen longitudinal de los tendones y luego vamos a magnificar la imagen longitudinal.
Empezamos con movimientos pasivos y vemos que el tendón flexor superficial se mueve libremente, mientras que el tendón flexor profundo queda atascado en la vaina tendinosa porque este paciente tiene una tenosinovitis estenosante que le está produciendo el dedo en gatillo que veíamos en la foto anterior. La utilización del Doppler color es otra ventaja del ultrasonido que nos permite evaluar tenosinovitis. Este es un paciente con artritis reumatoidea, donde se ve proliferación sinovial en el segundo compartimento extensor. La proliferación sinovial en este caso es hipervascular y queda bien demostrada con el Doppler color. El ultrasonido también nos permite guiar aspiraciones de compartimentos muy pequeños. En este caso estamos viendo un compartimento extensor, este es el cuarto compartimento extensor, donde se encuentra el extensor común de los dedos, y en la imagen inferior, la flecha amarilla muestra la aspiración de este compartimento. También el ultrasonido es muy bueno para evaluar rupturas tendinosas. Este paciente tiene una ruptura del tendón flexor largo del pulgar. El cabo tendinoso está señalizado con las flechas rojas. Hacia la derecha de la imagen se puede ver el resto del tendón. Este ultrasonido fue realizado para valorar la posibilidad de una laceración tendinosa. Estamos evaluando el tendón flexor profundo. Cuando comparamos los tendones flexores, en la imagen superior vemos el lado anormal y en la imagen inferior vemos el lado normal. El tendón superior aparece continuo, pero está muy próximo a la falange media. En la imagen inferior del tendón comparativo normal, vemos que el tendón está un poquito más alejado, pero el tendón parecía continuo. El tendón está marcado con las flechas blancas. El estudio dinámico del lado normal muestra el tendón flexor tirando de la falange distal y contrayendo la articulación intrafalángica distal. En cambio, en el lado normal no hay contracción y los movimientos pasivos muestran que el tendón no se está moviendo. Esto se ve de esta manera porque el tendón está cortado, está fibrosado y pegado al hueso y aparece en la imagen
estática aparece continuo, pero en la imagen dinámica vemos que hay una laceración completa. En este ultrasonido dinámico vemos cómo los movimientos pasivos del dedo permiten visualizar mejor la posición del cabo tendinoso. Como parte de la evaluación ecográfica en la laceración tendinosa, nosotros le marcamos en la piel del paciente la localización del cabo proximal y el cabo distal. Esto se hace para que el cirujano encuentre más fácil los tendones afectados y para un planeamiento quirúrgico. En este caso vemos el cabo proximal situado adyacente a la cicatriz cutánea, mientras que el cabo distal está a la altura de la articulación metacarpofalángica. Habitualmente el cabo que se retrae es el cabo proximal. En este caso, al momento de la laceración, el paciente tenía la mano en flexión, estaba sosteniendo una botella. Entonces esto hace que al extender el pulgar, el cabo que se desplaza es el distal. Este es un paciente que tiene una laceración parcial del tendón extensor cubital del carpo. El tendón está marcado con las líneas y podemos ver la laceración descendiendo desde la superficie cutánea hasta la parte más superficial del tendón. Este paciente, el examen físico era negativo porque parte de las fibras podían cumplir su función. En el caso de las avulsiones, estas son muy comunes a nivel de la patela, tanto el tendón del cuádriceps como el tendón rotuliano pueden avulsionarse. En la resonancia magnética y en el ultrasonido podemos ver la rótula marcada con la letra P, la letra T marca la tuberosidad anterior de la tibia, las flechas marcan al tendón. En la imagen sonográfica podemos ver que esto es una avulsión porque el tendón termina en una zona focal lineal hiperecogénica marcada con la flecha amarilla. Fíjense también cómo cuando el tendón está cortado y se retrae, arroja sombra acústica posterior. Y esto es muy importante. A veces cuando estamos evaluando los tendones de la mano, cuando empezamos a ver sombra acústica posterior alrededor de un tendón, sospechamos que hay una laceración distal a la zona y que el tendón está retraído y arrojando sombra acústica posterior, porque el sonido se refracta en diferentes direcciones. Otro tipo de abulsión que vemos frecuentemente es la abulsión del bíceps distal. Esta resonancia está efectuada con protocolo para evaluar al tendón del bíceps y lo hacemos en flexión, abducción y supinación. En la imagen de la izquierda, que es un sagital del brazo, vemos al músculo bíceps y al tendón cortado y retraído proximalmente. En la imagen de la derecha, que es una imagen coronal del brazo, vemos al músculo y al tendón retraído proximalmente. También se puede ver la inserción del músculo braquial que lo hace en el cúbito. Recordemos que la inserción del bíceps es en la tuberosidad bicipital del radio. El ultrasonido en la imagen sagital muestra el cabo tendinoso que está avulsionado y localizado superficial al músculo braquial. Lo que hacemos en estos casos es medir la distancia desde el tendón del bíceps hasta la tuberosidad bicipital, porque la cirugía consiste en la reinserción de ese bíceps distal. Recordamos que si el paciente tiene una lesión del bíceps distal, necesita cirugía, mientras que si la lesión es en la porción larga del bíceps proximal, el paciente puede o no requerir cirugía.
Otra de las patologías comunes es la dislocación tendinosa, y esto lo vemos muy comúnmente en el caso del bíceps proximal y los tendones peroneos. La imagen transversal superior es una imagen normal de la corredera bicipital. Con la letra T mayúscula está marcado el troquíter, con la letra T minúscula está marcado el troquín. La S representa el tendón subescapular. La flecha muestra al tendón del bíceps en la corredera bicipital y las flechas amarillas muestran al ligamento humeral transverso, que es una dependencia del tendón subescapular que ayuda a mantener al tendón dentro de la corredera bicipital. En la imagen inferior vemos que la corredera bicipital está vacía, señalizada con la flecha blanca, y la flecha amarilla muestra al tendón del bíceps localizado por encima del troquín. Otra de las patologías comunes asociadas a los tendones son los quistes sinoviales o los gangliones. En este caso estamos viendo la imagen anecoica típica del ganglión asociado a la arteria radial. Siempre que evaluamos estos gangliones, es conveniente la utilización del Doppler color. En este caso, justo adyacente a la arteria radial, donde vemos comúnmente los quistes sinoviales o gangliones, vemos la presencia de un pseudoneurisma con la típica imagen de yin and yang. El tumor más frecuente asociado a un tendón es el tumor de células gigantes. En segundo lugar, podemos encontrar el hemangioma. Las letras TF marcan el tendón flexor. Vemos también el metacarpiano en longitudinal y superficial al tendón vemos el tumor de células gigantes de la vaina tendinosa. En la imagen transversal vemos el tendón flexor y el tumor asociado al tendón. El tumor de células gigantes de las vainas tendinosas recientemente cambió su nombre y ahora esto se llama tenosinovitis vellonodular pigmentada. Usamos el ultrasonido también para evaluar los músculos, ya sea en el trauma indirecto o en el trauma directo. En el trauma directo, que se produce luego de una lesión contusa, podemos encontrar un gran hematoma, como el que está marcado en el estudio ecográfico en la imagen superior. El hematoma está marcado con las flechas blancas, en este caso en el cuádriceps. El otro tipo de lesión que podemos encontrar es gran edema muscular con múltiples pequeños hematomas. La resonancia magnética muestra el edema en la secuencia ponderada para T2 y la secuencia ponderada para T1 muestra los pequeños hematomas señalizados con la flecha blanca. Utilizamos también el ultrasonido para evaluar el trauma indirecto, que se produce ante una contracción excéntrica potente. En este caso estamos evaluando los músculos de la pierna, es el músculo bíceps, que tiene dos porciones, la porción larga, señalizada con las letras L y H, y la porción corta, que está señalizada con la letra S y H. Los desgarros musculares por mecanismo indirecto se producen en la unión miotendinosa, que es donde está señalizada la flecha negra en el caso de la disección anatómica. En el ultrasonido vemos el tendón señalizado con las flechas amarillas, la porción larga y la porción corta. Separados entre ellos está la aponeurosis, marcada con los asteriscos. En el esquema anatómico tenemos colocada la pinza en el lugar de los asteriscos o en el lugar de la aponeurosis, separando las dos porciones del músculo. La flecha
blanca muestra el desgarro muscular. Esas fibras señalizadas por la flecha deberían llegar hasta el tendón y están cortadas y retraídas. Este músculo bíceps lo llamamos el músculo híbrido porque tiene inervación diferente, tiene dirección diferente. Una de las porciones musculares es biarticular y la otra, la porción corta, es monoarticular. En este caso estamos evaluando una complicación del desgarro muy difícil de ver en la resonancia. En la resonancia se ve simplemente un engrosamiento del tendón reflejo del músculo recto señalizado con el círculo rojo. En el ultrasonido, la imagen de la izquierda muestra un tendón reflejo normal, fino. En cambio, en el lado izquierdo vemos una imagen focal hipericogénica que representa la cicatriz fibrosa que está retrayendo la aponeurosis marcada por las pequeñas flechas. El ultrasonido permite la evaluación de las hernias musculares. En este paciente vemos una tumulación palpable en la cara anterior de la pierna. El ultrasonido estático muestra un defecto en la aponeurosis del músculo tibial anterior, señalizado con las pequeñas flechas blancas. Las flechas amarillas muestran al músculo herniándose a través de ese defecto en la aponeurosis. El ultrasonido dinámico muestra que a la contracción el músculo excede los límites de la aponeurosis, pudiendo hacer el diagnóstico de hernia muscular. Para evaluar los ligamentos, la resonancia es superior con respecto al ultrasonido, pero el ultrasonido permite la evaluación de ciertos ligamentos superficiales del hombro, del codo, de la mano, de la rodilla o del tobillo. Este paciente se presenta con una lesión del ligamento colateral cubital de la primera articulación metacarpofalángica. El esquema anatómico muestra los diferentes grados de lesión. Cuando el ligamento está retraído proximalmente y forma una especie de pseudotumor, se conoce esto como lesión de Stener. La resonancia magnética muestra la retracción proximal de este ligamento. En el examen físico podemos apreciar la hiperabducción del pulgar debido a la lesión del ligamento colateral cubital de la primera articulación metacarpofalángica. En la imagen superior vemos el lado patológico, en la imagen inferior vemos el lado normal. En el lado normal podemos ver cómo la flecha blanca señaliza al ligamento colateral cubital de la primera articulación metacarpofalángica. En la imagen superior vemos cómo ese ligamento está retraído proximalmente y localizado bajo la aponeurosis del aductor del pulgar, donde forma esa imagen pseudonodular o pseudotumoral señalizada con las flechas blancas. Este es un corte coronal de la articulación metacarpofalángica. Con M está señalizada la cabeza del metacarpiano y con las letras F y P está señalizada la falange proximal. Utilizamos el ultrasonido para evaluar las cavidades articulares en busca de líquido, proliferación sinovial y cuerpos intraarticulares. En este ultrasonido estamos evaluando la bursa suprapatelar. A la izquierda, en corte transversal con Doppler color, podemos ver que hay proliferación sinovial con incremento de la señal Doppler. En la imagen de la derecha, en plano sagital, podemos ver que hay proliferación sinovial marcado con la flecha amarilla y también podemos ver la presencia de líquido anecoico en el receso suprapatelar. Esto es importante porque a veces queremos aspirar líquido
y la articulación, en lugar de estar distendida por líquido, está distendida por proliferación sinovial. Entonces el ultrasonido puede guiar las aspiraciones. En este paciente estamos efectuando palpación ecográfica y vemos la proliferación del tipo arboriforme de la membrana sinovial en su sector posterior, con líquido adyacente también en un receso suprapatelar. Utilizamos el ultrasonido para evaluar los nervios periféricos en busca de atrapamiento nervioso, para evaluar trauma, para evaluar pseudotumores y tumores. Los nervios más frecuentemente evaluados para el atrapamiento nervioso son el nervio mediano en el túnel carpiano y el nervio cubital en el túnel cubital. En este caso, en el corte transverso, estamos observando la entrada del túnel carpiano. Con la letra P está señalizado el hueso pisiforme, tanto en los ultrasonidos como en el esquema anatómico. Con la E está marcado el escafoide en el esquema anatómico. La S muestra el escafoide en el ultrasonido. En la imagen superior, que corresponde al lado anormal, vemos un nervio mediano completamente engrosado. En la imagen inferior vemos un nervio mediano normal. El círculo está marcando el canal de Guyón con la arteria, que representa esa imagen circular anecoica, y el nervio. Lo que hacemos en los casos de los nervios medianos es medir el área de sección transversa en la entrada del túnel carpiano. Si este área de sección transversa es más de 10 milímetros cuadrados, consideramos que el paciente tiene un síndrome del túnel carpiano. El nervio, al entrar al túnel carpiano en los pacientes con síndrome del túnel carpiano, sufre un achatamiento. Fíjense cómo el nervio tiene que adaptarse al canal del carpo. Y lo que hacemos nosotros es medir el área de sección transversa justo a la entrada, donde el nervio está inflamado, agrandado. En los casos de trauma, evaluamos al nervio en el trauma agudo y también en los cambios postquirúrgicos. El trauma agudo puede ser por una laceración, ya sea por una herida de arma blanca o por una herida de arma de fuego. También podemos tener compromiso nervioso con fracturas o con dislocaciones de las articulaciones. Este paciente había sufrido una laceración en el antebrazo. Las flechas están marcando los cabos nerviosos por una laceración completa. El asterisco en el cabo nervioso que está hacia la izquierda, el cabo proximal, representa un neuroma por amputación. Cuando el nervio está lacerado, trata de repararse y como no consigue alcanzar el segmento distal del nervio, hace un pseudotumor. En el esquema anatómico vemos al nervio digital señalizado con la flecha negra. En este paciente con herida de arma de fuego, vemos al nervio digital señalizado con las flechas blancas y vemos una zona focal hipoecoica con engrosamiento nervioso y pérdida del patrón fibrilar normal. Esto corresponde a una laceración parcial del nervio, que habitualmente no se opera. Cuando nosotros podemos identificar cabos nerviosos, hay una completa discontinuidad del nervio, el paciente es sometido a cirugía. Este nervio es muy pequeño, este nervio mide menos de 1 milímetro. En esta herida de arma de fuego vemos la fractura del húmero desplazada, vemos que hay un acortamiento del húmero y vemos múltiples cuerpos metálicos
que corresponden los perdigones por la herida de arma de fuego. El paciente tenía sintomatología correspondiente al nervio radial, cubital y al nervio mediano. Evaluamos al nervio radial, que se encontraba intacto. También evaluamos al nervio mediano. El nervio mediano, en corte transversal a la izquierda, mostraba elementos hiperecogénicos con sombra acústica posterior que correspondían a cuerpos extraños. La imagen longitudinal también mostraba cuerpos extraños dentro del nervio, pero no había una clara discontinuidad anatómica. El nervio cubital muestra un trayecto sinuoso por ese acortamiento que hemos visto en el húmero, pero el nervio estaba intacto. Este paciente se siguió clínicamente y mejoró su sintomatología. El nervio radial está pegado al húmero en el canal de torsión, y las fracturas de húmero en el canal de torsión, como vemos en este caso, pueden comprometer al nervio, ya sea lacerándolo o atrapándolo. También el cirujano, cuando quiere fijar la fractura, puede atrapar el nervio entre la placa y el hueso. En este paciente, las flechas blancas muestran los fragmentos de fractura y la flecha amarilla muestra un nervio completamente engrosado, edematizado, parcialmente atrapado en la fractura. En cuanto a los cambios postquirúrgicos, lo que buscamos es la continuidad nerviosa después de la cirugía, buscamos neuromas y buscamos fibrosis alrededor de los nervios. En este nervio cubital estamos viendo el resultado esperado. Es un nervio que está continuo, hay algunos puntos de sutura que se presentan hiperecogénicos, pero no vemos una masa o discontinuidad en el nervio. En este ultrasonido postquirúrgico, después de la reparación del nervio digital del dedo meñique, vemos hacia la izquierda la parte distal del nervio, hacia la derecha la parte proximal, y en el extremo de la parte proximal, señalizado con flecha, vemos un neuroma por amputación y vemos que hay discontinuidad del nervio. Cuando el nervio se sutura a tensión, se puede lesionar. Fíjense el tamaño de este nervio, mide solo la tercera parte de 1 milímetro. El poder de resolución de los equipos modernos permite ver estos nervios que son muy pequeños, que son los nervios digitales. Después de la cirugía podemos encontrar lo que vemos en este paciente, que es un neuroma en continuidad. Parte de las fibras no se suturan, entonces el nervio trata de repararse y forma un pseudotumor, que está marcado, está medido en la imagen inferior de la izquierda. En la imagen superior vemos los límites del nervio y vemos la convexidad que le produce al nervio el neuroma por amputación. En la imagen transversal en la derecha vemos cómo los puntos de sutura están todos desplazados superficialmente y el neuroma aparece posterior, en el sector posterior del nervio. También evaluamos los nervios para buscar tumores. En este caso vemos un tumor ovoide señalado con asteriscos, son dos pacientes diferentes. Vemos un nervio aferente y un nervio eferente señalizado por las flechas. Entonces, cuando tenemos una lesión sólida, ovoide, en un paquete vasculonervioso con un nervio aferente y un nervio eferente, podemos hacer el diagnóstico de tumor de la vaina
nerviosa. Por el contrario, si encontramos una masa entre la cabeza de los metatarsianos, generalmente entre la cabeza del tercer y cuarto, esta masa es dolorosa, podemos hacer el diagnóstico de un neuroma de Morton, que se produce por fibrosis del nervio digital al friccionar entre el zapato y el ligamento intermetatarsiano. Lo que vamos a ver es lo que señalan las flechas, una masa sólida entre la cabeza de los metatarsianos. El diagnóstico diferencial es con bursitis intermetatarsiana, pero en el caso de bursitis lo que vamos a ver es líquido en lugar de una lesión sólida. Utilizamos el ultrasonido para la evaluación de las bursas. Las más comúnmente afectadas son la bursa subdeltoide subacromial, la bursa olecraniana, la bursa retrocalcánea y la bursa prepatelar. En el esquema anatómico podemos ver las bursas retrocalcánea y la bursa calcánea subcutánea adyacente al tendón de Aquiles. La bursa retrocalcánea se encuentra entre el calcáneo y el tendón de Aquiles. En la imagen superior vemos el tendón de Aquiles en longitudinal insertándose en el calcáneo. Posterior al tendón de Aquiles vemos la distensión de la bursa señalizada con flecha. También vemos dentro de la bursa proliferación sinovial. En la imagen transversal vemos la bursa distendida marcada con flechas y la proliferación sinovial posteriormente al tendón de Aquiles. También utilizamos el ultrasonido para evaluar las fascias. En este caso, la fascia plantar. Vemos con flecha blanca en la resonancia magnética y en ultrasonido el cordón central de la fascia plantar que se inserta en la tuberosidad medial del calcáneo. En este ultrasonido en longitudinal, en la imagen superior a la izquierda, y en transversal comparativo en la imagen inferior, vemos que existe un engrosamiento de la fascia plantar debido a fascitis plantar. La resonancia magnética muestra también engrosamiento de la fascia plantar en el sitio de inserción en el calcáneo. En mi opinión, el ultrasonido debería ser la primera modalidad para evaluar las masas palpables, porque muchas de ellas son en realidad pseudotumores. Pueden ser quistes sinoviales, gangliones, hematomas, cuerpos extraños, abscesos, hernias o calcificaciones. En este ultrasonido estamos viendo una masa compleja con áreas sólidas y áreas quísticas. El motivo de consulta era masa palpable. El ultrasonido muestra la presencia de un pseudoaneurisma originado en la arteria femoral superficial. El ultrasonido es muy útil para evaluar los cuerpos extraños, sobre todo los cuerpos extraños que corresponden a astillas de madera, fragmentos de madera. En la mano de este paciente vemos una imagen hipericogénica lineal medida con cursores. Vemos una zona focal hipoecoica que rodea a este cuerpo extraño, que es un granuloma por cuerpo extraño. Estos granulomas están habitualmente muy vascularizados, como podemos ver en el estudio hecho con Power Doppler. En este caso, le pidieron el ultrasonido al paciente para evaluar la presencia de abscesos porque sospechaban osteomielitis. En la radiografía de la mano podemos ver una lesión lítica que está afectando la base del cuarto y la base del quinto metacarpiano. En la imagen lateral vemos la presencia de edema en los tejidos blandos. El ultrasonido
no solo mostró la presencia de un absceso, sino que muestra una imagen lineal ecogénica que representa un cuerpo extraño que había introducido la bacteria y producido la osteomielitis. El ultrasonido no penetra el hueso, pero permite evaluar las superficies óseas. En este caso vemos una fractura en tallo verde del dedo índice en la falange proximal. El ultrasonido de la imagen superior muestra la falange normal y en la imagen inferior muestra la fractura en tallo verde señalizada con las flechas. También utilizamos el ultrasonido para evaluar erosiones en pacientes con artritis reumatoidea o otro tipo de artritis erosivas. En este caso vemos la cabeza de un metacarpiano y vemos el defecto cortical característico de las erosiones. Para concluir, podríamos decir que el ultrasonido es un método valioso para evaluar múltiples enfermedades del sistema musculoesquelético. Es un método de bajo costo que tiene mucha disponibilidad cuando uno lo compara con la resonancia magnética, tiene la ventaja de ser portable, tiene gran aceptación por el paciente, no presenta contraindicaciones, tiene la ventaja de ser realizado en tiempo real, tiene muy buena resolución espacial, mejor que la resonancia, pero lo que no es superior a la resonancia es la resolución de contraste. También el ultrasonido permite guiar intervenciones. Como desventaja, podríamos decir que es difícil de interpretar a partir de una imagen estática. Eso es una desventaja en países como Estados Unidos, donde el ultrasonido es realizado por un técnico. Hay ciertas estructuras que no pueden ser evaluadas, como los ligamentos profundos o el hueso en su interior. También lleva tiempo hacer el estudio con bajo nivel de reembolso. La curva de aprendizaje es larga o relativamente larga y es un estudio que es operador dependiente. Muchas gracias por su atención, espero que esta presentación les haya sido útil.